Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta fue una investigación que realizamos el 19 de mayo de 2020. En aquel momento habíamos aprendido de los ciclos solares, donde eran definidos por la cantidad de manchas solares. Estos ciclos son de aproximadamente 11 años, donde el inicio es caracterizado por la carencia o falta de manchas solares, y la mitad del ciclo por la gran cantidad de manchas solares. Se nos hizo muy curioso que 2020 fuera un año donde se haya declarado una pandemia, ya que estábamos en mínimo solar. Luego nos interesó saber si hubo alguna situación similar en el pasado, y nos dimos cuenta que hay documentación que respalda brotes, epidemias y pandemias en tiempos de mínimo y máximo solar. Que quede claro que no estamos diciendo que el sol sea la causa de estos padecimientos, pero una vez más el sol muestra una correlación muy marcada de lo que está sucediendo con las sociedades. Así que, sin más preámbulo, acá está el video. Hace años solían culpar a las razas, ya sabes, la gripe española, la gripe mexicana y cosas así. Luego, cuando Rockefeller y Carnegie comenzaron a tomar las universidades a principios del siglo XX, poco después del incidente de la gripe española, comenzaron a culpar a todos los animales, la gripe del mono y el SIDA del mono. Siempre culpan a un animal, una criatura natural. Siempre culpan a la naturaleza. Y el balance del poder en la medicina se mantuvo equitativo hasta el cambio de siglo. Luego nuevos tratamientos médicos emergieron que eran potencialmente muy lucrativos. La Asociación de Médicos de Estados Unidos se unió con grandes fuerzas financieras para transformar la medicina en una industria. Las fortunas de Carnegie, Morgan y Rockefeller financiaron cirugías, radiación y drogas sintéticas. Ellos llegaron a ser el fundamento económico de la nueva economía médica. La toma de posesión de la industria médica fue lograda por la toma de posesión de las universidades y sus carreras médicas. Bueno, las personas de las que estamos hablando, Rockefeller y Carnegie en particular, llegaron a escena y dijeron, pondremos dinero. Ofrecieron tremendos montos de dinero a las universidades que estaban de acuerdo a cooperar con ellos. Estos contribuyentes les decían a las universidades, les estamos dando todo este dinero, sería mucho pedirles que pongan algunas de nuestra gente en sus juntas directivas para asegurarse que este dinero se está usando sabiamente. Casi de la noche a la mañana, todas las universidades principales recibieron enormes montos de donaciones de estas fuentes y también aceptaron 1, 2 o 3 de estas personas que mencioné en sus juntas directivas. Y las universidades literalmente fueron tomadas por los intereses financieros de los que pusieron el dinero. Lo que pasó como resultado de esto fue que las universidades sí recibieron la entrada de dinero y pudieron construir nuevos edificios. Pudieron también conseguir equipo caro en sus laboratorios, pudieron contratar profesores de primera categoría, pero al mismo tiempo de hacer esto, solapadamente dirigieron todo eso en la dirección de las drogas farmacéuticas. Esa fue la eficiencia de la filantropía. A los doctores a partir de ese momento en la historia se les enseñaría drogas farmacéuticas y todas las grandes instituciones universitarias en Estados Unidos fueron capturadas por el interés farmacéutico de esta manera. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Para esta ocasión quería compartirles unos hallazgos que encontré con conexión entre las epidemias, pandemias y brotes a los ciclos del sol. Al principio parece que no tienen mucho en común, sin embargo, al final espero que podamos ver las correlaciones. Como vieron en la introducción, tanto Rockefeller, Carnegie y JP Morgan fueron los que impulsaron el financiamiento y el negocio de la medicina como la conocemos hoy. Todos estos cambios se dieron seguidamente de la llamada pandemia de la fiebre española entre 1918 y 1920. En el canal hemos hablado extensivamente del gran mínimo solar y los ciclos del sol. Los astrónomos han llevado un conteo de las manchas solares y se ha evidenciado que aproximadamente en ciclos de 10 a 11 años las manchas se reducen
y después vuelven a incrementar. Parece que NASA habla poco de esto. Quizá el hablar más de esto pondría en evidencia que estamos lidiando con un sol local, y eso no le conviene al heliocentrismo. Mi primera conexión emerge cuando buscaba en periódicos antiguos, y me encontré con el periódico Alexandria Gazette de Washington, D.C., en su edición del 19 de marzo de 1890. Esto es aproximadamente 30 años antes de la aparición en escena de Rockefeller, Carnegie y Morgan. Cuando el periódico explica lo que es la influenza o la gripe con doble P, dice lo siguiente: su estación favorita en los Estados Unidos es la del invierno, y ocurre como una epidemia, una vez cada 10 u 11 años, y una de cada 5 veces de su invasión proclama su carácter en los atributos de una pandemia, alegando en el momento de su prevalencia que casi todos los países son el alcance de sus incursiones. Fue fácil de detectar la naturaleza cíclica de las llamadas epidemias y pandemias. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que se revelara que estas pasan cada 10 u 11 años. Coincidentemente, nuestro Sol tiene ciclos de cada 10 a 11 años. Más adelante esto lo explicaré con un gráfico. A manera de referencia, en 1918, en el inicio de la fiebre española, el ciclo solar estaba en su pico o punto más alto de manchas solares, y se registró un invierno muy frío. Usualmente las personas en invierno salen menos de sus casas y su sistema inmunológico se hace más débil por el hecho de quedarse encerrado. Los inicios de los 1900 es lo que se considera en Estados Unidos la Edad Dorada, un tiempo donde un grupo de adinerados tomaron el control de todas las industrias, incluyendo la de medicina. En el canal tengo 2 videos que explican la llamada Edad Dorada, dejaré los links en la descripción. Tendría mucho sentido que muchas de las medicinas realmente no curan, sino que más bien hacen que el cuerpo se sienta bien, casi que engañándolo a depender de ellas, y que sus defensas, en lugar de hacerse más fuertes, se debilitan. Desde que Carnegie, Rockefeller y JP Morgan tomaron posesión de las tomas de decisiones de la mayoría de universidades en Estados Unidos, ya podrán darse una idea de que 100 años después de este sistema, el negocio ha sido demasiado lucrativo que lo fuerza a seguir vigente. En cuanto a los conceptos de epidemia, pandemia y brotes, encontré una fuente oficial llamada intermountainhealthcare.org, una publicación reciente de este año explicando las diferencias, y dice: una epidemia es una enfermedad que afecta a un gran número de personas dentro de una comunidad, población o región. Una pandemia es una epidemia que se propaga en varios países o continentes. Endemia es algo que pertenece a un pueblo o país en particular. Y un brote es un aumento mayor al anticipado en el número de casos endémicos. También puede ser un caso único en una nueva área. Si no se controla rápidamente, un brote puede convertirse en una epidemia. Como podemos ver, es un asunto de categorías, dependiendo de la ubicación geográfica de un número de casos de cierta enfermedad similar. Según estos términos oficiales, cuando el susodicho virus actual empezó, se consideró epidemia por solo estar en China. En el momento que casos similares se dieron en otros países, se cambió a pandemia. Este sitio oficial de hecho lo explica de la siguiente manera. Una manera simple de saber la diferencia entre una epidemia y una pandemia es recordar la P en pandemia, lo que significa que una pandemia tiene un pasaporte. Una pandemia es una epidemia que viaja. Ahora, ¿cómo se explicaría esos casos que sin ninguna evidencia de contacto para un posible contagio se hayan reportado los supuestos casos? Bueno, la información que les voy a presentar me dio mucha perspectiva de lo que está pasando y lo que probablemente pasará en el 2025 y dentro de 11 años. Resulta que me fui a la historia desde el 2020 hasta principios de 1900, marcando los años en donde el ciclo solar empezaba y donde tenía el punto máximo. Como pueden ver en el gráfico, la influenza o gripe española de 1918 ocurrió exactamente en el punto máximo de manchas solares de este ciclo número 15 del Sol. Vamos a adelantarnos ahora al 2020 y nos vamos a ir hacia atrás con el fin de que vean la correlación de la que les hablé anteriormente. Estamos acá en el 2020, ¿verdad? Si nos regresáramos aproximadamente 11 años atrás, vamos al 2009. 11 años atrás, 1997, 1986. Y así podemos seguir viendo los puntos de inicio de cada ciclo solar, hasta llegar a 1912. Ahora, enfoquémonos en los picos de cada uno de sus ciclos.
No sabemos qué nos espera en el 2025, pero el próximo pico aproximadamente del ciclo que estamos empezando en este año será aproximadamente en 2025. Pero si nos regresamos al anterior fue en 2014, 11 años atrás, 2003, 1991, 1979 y así seguimos en cada pico de cada ciclo de manchas solares, ¿ok? Ahora, lo que encontré acerca de estos ciclos fue que en cada inicio de ciclo teníamos o una pandemia o una epidemia y un brote. Les voy a enseñar acá mis hallazgos de este asunto. Obviamente tenemos al bicho en este año, nos regresamos 11 años atrás y tuvimos una pandemia de la influenza en el 2009. Si nos regresamos 11 años más atrás, en 1997 tuvimos la influenza amarilla, un brote. 11 años atrás, la epidemia. Y ahí podemos seguir hacia atrás. De hecho, los insto a que busquen en Google y comprueben los datos que les estoy mostrando, porque es demasiado interesante saber que en cada inicio de ciclos solares tuvimos una epidemia, una pandemia o un brote, hasta llegar por acá, 1912, cólera, ¿ok? Esto fue basado en los inicios de cada ciclo. Ahora, enfoquémonos en los picos de cada ciclo solar. No sabemos qué nos espera en el 2025, pero se prevé que ese es el año donde llegaremos al máximo de manchas solares en este ciclo número 25. Si nos regresamos 11 años atrás, a partir del 2025 tenemos el 2014, que de hecho fue un brote de ébola en África. Muchos de ustedes recordarán eso. 11 años atrás, 2003, síndrome respiratorio agudo grave, sus siglas SRAG, fue una epidemia. Pueden hacer también su búsqueda en Google, hay mucha información de esa epidemia. 11 años atrás, cólera en Latinoamérica en 1991, 1979 la influenza B, que fue un brote, y ahí podemos seguir hacia atrás cada 11 años en esos picos. Una pandemia en 1957, 1951 influenza A, H1N1, 1940 influenza epidemia, 1928 influenza epidemia, y llegamos a la gripe española de 1918 con la influenza H1N1. ¿Por qué será que siempre ha habido un brote, una epidemia o una pandemia al inicio o en el pico de un ciclo solar en los últimos 120 años? Las pandemias de 1918 y 1944 tienen como común denominador inviernos muy fuertes que forzaron a las personas a quedarse en sus casas y no salir mucho, haciendo que su sistema inmunológico se debilitara. La del 2020 pareciera más forzada que otra cosa. Creo que el número 2020 sonaría perfecto para los de la élite de forzar el control y el miedo, un número de mucho simbolismo masónico, en el cual la prensa nos ha enseñado su lado más oscuro, pero bueno, no quiero desviarme. Mi especulación es que quizá alrededor del 2025 tengamos un clima más frío por un asunto del gran mínimo solar al que podríamos estar entrando y que veamos muchos casos de gripes severas y dificultades de respiración. Una de mis conclusiones después de ver los gráficos que les mostré es que el Sol podría ser el ente que determina estos entornos donde nuestros cuerpos batallan con gripes y todos los tipos de síntomas de dificultades de respiración, y siempre ha sido así, cíclicamente. ¿Será que una de las razones de la entrada a escena de Rockefeller, Carnegie y JP Morgan en la medicina moderna fue que entendieron lo de estos ciclos y vieron sus ganancias de una forma perpetua? Otra de mis conclusiones es que cada 11 años y en el medio de este ciclo vemos oleadas de casos, a veces pocos o a veces muchos dependiendo del ciclo. Para eso entonces fue necesario darles las categorías de pequeño, mediano y grande, brote, epidemia y pandemia respectivamente. También pienso que al tener cuerpos dependientes de la industria farmacéutica desde que somos niños, nuestro cuerpo no batalla estos síntomas gripales o de dificultad respiratoria en su máximo potencial. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.